Hola, hola, mi nombre es Cleidy Cervantes y junto a mis compañeros Xiomara Consuegra y Santiago Cantillo les vamos a hablar sobre el enlace químico. Gilbert Newton Lewis, químico norteamericano, se graduó en química en la Universidad de Harvard y luego marchó a Alemania, donde permaneció durante 2 años transcurridos, los cuales fueron contratados por el gobierno de Filipinas. A su vuelta a los Estados Unidos comenzó a trabajar en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y más tarde como profesor en la Universidad de California. A pesar de sus numerosas investigaciones dentro del campo científico, Gilbert Lewis se hizo especialmente famoso por su teoría sobre los enlaces químicos y por su definición de ácido y base. En 1916, Lewis promulgó una teoría sobre determinados enlaces químicos denominados enlaces covalentes, que se generan entre el elemento no metálico que presentan 4 o más electrones de valencia sin llegar a 8. Las investigaciones de Lewis serían profundizadas y divulgadas por Irving Langmuir alrededor de 1923. Esta teoría se basaba en el ordenamiento de los electrones en torno al núcleo. Para el hidrógeno, que como máximo puede tener 2 electrones rodeando el núcleo, el enlace entre 2 átomos resultaba de la compartición de un par de electrones que son aportados por los 2 átomos. Según Lewis, las teorías del enlace covalente para el átomo de hidrógeno eran válidas y generalizables para el resto de los átomos. Los átomos multielectrónicos pueden compartir electrones de valencia para formar enlaces covalentes y completar su octeto electrónico. El enlace covalente puede ser sencillo si los átomos solo comparten un par, doble si comparten 2 pares de electrones y triple si son de 3 pares los compartidos. También entre átomos diferentes se pueden formar estos enlaces respetando siempre la regla del octeto. Los fundamentos de la teoría de Lewis sobre los ácidos y las bases ya habían sido establecidos en 1923, pero las ideas permanecieron latentes hasta que fueron enunciadas de nuevo en 1938 por este profesor y difundidas por sus discípulos. Según esta teoría, ácido es cualquier molécula, radical o ion en el cual la agrupación electrónica normal, en general 8 electrones en el nivel más extremo, alrededor de uno de sus átomos está incompleta. El átomo puede aceptar así un par o varios pares electrónicos. Consecuentemente, una base es una sustancia que puede ceder un par de electrones a otro átomo para completar la agrupación electrónica normal de este último. Así, cualquier equilibrio que satisfaga las condiciones anteriores puede considerarse como un equilibrio ácido-base. La teoría de Lewis se basaba en la suposición de que la esencia de las interacciones químicas radica en la formación de octetos electrónicos alrededor de los átomos. Sin embargo, esta teoría no es universal, ya que se conoce un gran número de casos donde la formación de un compuesto no está relacionada con la formación de un octeto estable. Richard Wilhelm Heinrich Abel descubrió que la diferencia entre la máxima valencia positiva y la máxima valencia negativa de un elemento tiende a ser 8, lo que se conoce como la regla de Abel. Junto a su colega Guido Blonder, publicó trabajos sobre la afinidad electrónica, un concepto fundamental en la química orgánica. Anticipó la regla del octeto de Gilbert Lewis, apuntando que los máximos y los mínimos estados de oxidación de los elementos suelen diferir en 8 unidades. La valencia de un número de electrones que tiene un elemento en su último nivel de energía son los que se pone en juego durante la reacción química o para establecer un enlace con otro elemento. Hay elementos con más de una valencia, por ello se reemplaza a este concepto con el número de oxidación, que a fin de cuentas representa lo mismo. A través del siglo XX, el concepto de valencia ha evolucionado en un amplio rango de aproximaciones para describir el enlace químico, incluyendo a la estructura de Lewis, la teoría de valencia, la teoría de los orbitales moleculares, la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia y todos los métodos avanzados de química cuántica.
En química, la regla de Beck establece que la diferencia entre el máximo y mínimo número de oxidación de un elemento químico es frecuentemente 8. En general, para un elemento químico dado, como el azufre, la regla de Beck establece que la suma de los valores absolutos de su mínimo número de oxidación es de -2 para el azufre en H2S y su máximo número de oxidación de +6 para el azufre en H2SO4 es frecuentemente igual a 8. Esta regla fue formulada en 1904 por el químico alemán Richard A. Beck, la cual se usó como base para el argumento de Hilbert Lewis, el átomo y la molécula, artículo que posteriormente inspiró a Linus Pauling a escribir el libro La naturaleza del enlace químico. Lewis usó esta regla para desarrollar su modelo del átomo cúbico, que posteriormente desarrolló en su regla del octeto. La regla de Beck también es conocida como la ley de Beck de valencia y contravalencia. El modelo atómico de Schrödinger permitió explicar la regla de Beck, ya que muchos enlaces químicos covalentes se dan entre elementos cuyos dos átomos orbitales son un orbital de tipo S y tres orbitales de tipo P, dado que cada uno de estos orbitales puede contener como mucho dos electrones. La regla de Beck está relacionada con las diferentes maneras de distribuir los electrones, el máximo número posible de electrones entre diferentes orbitales moleculares posible. Irving Lagmurray nació el 31 de enero de 1881 y fue un ingeniero metalúrgico, físico y químico estadounidense. Él se dedicó principalmente al estudio de los cambios químicos en la superficie de los filamentos metálicos usados para fabricar bombillas para el alumbrado, los cuales son sometidos a altas temperaturas. Lagmurray logró prolongar considerablemente la vida útil de los filamentos de tungsteno. Él estudió las películas monoatómicas en los filamentos de tungsteno y platino, y después de compararlas con las películas de aceite que se forman en la superficie de agua, formuló una teoría general sobre la absorción de películas y sus propiedades catalíticas, propiedades para acelerar las reacciones químicas. Lagmurray, sin conocer el trabajo de Lewis, se interesó en la estructura química de los compuestos y formuló una teoría para el enlace químico en la que los electrones son los que participan en la unión química, tendiendo a formar capas externas de 8 unidades, configuración que es semejante a la de los gases inertes. Para lograr esto, el átomo cede, acepta o comparte los electrones, y a este último caso lo llamó enlace covalente. Linus Pauling nació en Estados Unidos el 28 de febrero de 1901. Pauling fue uno de los primeros en aplicar los principios de la mecánica cuántica para dar explicación a los fenómenos de difracción de los rayos X, y logró describir satisfactoriamente las distancias y los ángulos de enlace entre átomos de diversas moléculas. Para describir la capacidad del átomo de carbono para formar 4 enlaces, Pauling introdujo el concepto de orbitales híbridos, en los cuales las órbitas teóricas descritas por los electrones se desplazan de sus posiciones originales debido a la mutua repulsión. También identificó la presencia de orbitales híbridos en la coordinación de iones o grupos de iones en disposición definida alrededor de un ion central. Para el caso de compuestos cuya geometría no se puede justificar mediante una única estructura, propuso el modelo de híbridos de resonancia, que contempla la verdadera estructura de la molécula como un estado intermedio entre dos o más estructuras susceptibles de ser dibujadas. Él introdujo el concepto empírico de electronegatividad como medida del poder de atracción de los electrones involucrados en un enlace de carácter covalente por parte de un átomo.
Bueno, las teorías de Pauling sobre el enlace atómico se encuentran recogidas en su obra La naturaleza del enlace químico y la estructura de las moléculas y los cristales. Pues este es uno de los textos científicos que han ejercido mayor influencia a lo largo del siglo XX. La teoría del enlace de valencia de Walter Hitler y Fritz London. La teoría del enlace de valencia explica la naturaleza de un enlace químico en una molécula. En términos de valencia atómica, la teoría del enlace de valencia se resume en la regla de que el átomo central de una molécula tiende a formar pares de electrones en concordancia con restricciones geométricas. Según está definido como la regla del octeto, o la teoría del enlace de valencia está cercanamente relacionada con la teoría de los orbitales moleculares. En 1915, Lewis propuso que un enlace químico se forma por la interacción conjunta de dos electrones compartidos. Como la representación de la molécula según la teoría de Lewis, en 1927 se formuló la teoría de Hitler-London, que permitió que la primera vez el cálculo de las propiedades de un enlace de una molécula de dihidrógeno, o sea H2, basado en consideraciones de la mecánica cuántica para hacer frente a las fuerzas saturables y a las no dinámicas de atracción y repulsión que tenían estos átomos, es decir, las fuerzas de intercambio entre las moléculas. Además de que supone el primer éxito de la aplicación de la ecuación de Schrödinger en la formación de la molécula de hidrógeno y para su tratamiento de enlace de valencia en este problema. Específicamente, un día después de una larga siesta, Walter Hitler imaginó cómo podría usar la ecuación de Schrödinger para mostrar cómo pueden unirse las funciones de onda de dos átomos de hidrógeno para hacer menos en términos de intercambio o canje de electrones, para formar un enlace covalente. Llamó a su asociado Fritz London y trabajaron más a detalle esta teoría en el curso de la noche. Posteriormente, Linus Pauling usó las ideas de pares enlazantes de Lewis junto con la teoría de Hitler y London para desarrollar otros dos conceptos claves en la teoría de enlace de valencia: la resonancia y la hibridación de orbitales. La teoría de la resonancia fue criticada como imperfecta por los químicos soviéticos en la década de 1950. La formación de enlace covalente simple tiene lugar cuando los orbitales correspondientes a dos electrones desapareados de átomos diferentes se superponen o solapan, dando lugar a una región común en la cual los dos electrones con espinas opuestas, tal como exige el principio de la exclusión de Pauli, ocupan el mismo orbital y ese par compartiendo contribuye al elemento del enlace entre los dos átomos. Cuando los dos átomos de hidrógeno se aproximan lo suficiente, existe una disposición en la cual sus nubes electrónicas están parcialmente solapadas. Y para que la energía potencial del conjunto es la misma, constituyendo pues una situación de enlace. En términos electrónicos puede afirmarse que el orbital 1s para cada átomo de hidrógeno semiacoplado por su electrón correspondiente está completo por el electrón del otro átomo de hidrógeno. Los dos electrones son espinas opuestas de este par. Son atraídos entonces por cada uno de los núcleos, constituyendo el par del enlace. La existencia de este par común es lo que determina que los núcleos están ligados entre sí, con las limitaciones que en cuanto a proximidad imponen las fuerzas de repulsión nuclear. La teoría de los orbitales moleculares, John Leonard Jones. La teoría de los orbitales moleculares fue desarrollada en los años posteriores a los que se hubiese establecido la teoría del enlace de valencia en 1927, principalmente a través de los esfuerzos de Frederick Hom, Robert Milkins, John C. Slater y John Leonard Jones. La teoría orbital molecular es una teoría mecánico-cuántica y es la combinación de orbitales atómicos. Los orbitales atómicos son soluciones de la ecuación de Schrödinger en orbitales moleculares. A principios de la formación del enlace, los orbitales atómicos al combinarse deben poseer energía similar y la simetría de los orbitales atómicos debe ser tal cual que hay un traspase neto y el traslase de los orbitales debe ser el máximo. En la química cuántica, los orbitales moleculares son funciones matemáticas que describen los estados en los que pueden tener los electrones en las moléculas. Los orbitales moleculares contribuyen por combinación lineal de orbitales atómicos. La aproximación de orbitales moleculares como combinación lineal de orbitales atómicos fue introducida en 1929 por Sir John Leonard Jones. Su publicación mostró cómo derivar la estructura electrónica de las moléculas de difluor y de oxígeno a partir de principios cuánticos. Este establecimiento
cuantitativo a la teoría de orbitales moleculares representó el nacimiento de la química cuántica moderna. El método de orbitales moleculares, como una combinación lineal de orbitales de átomos. Una combinación lineal de órbitas atómicas es una superposición cuántica de los orbitales atómicos y una técnica para calcular orbitales moleculares en la química cuántica. En la mecánica cuántica, las configuraciones electrónicas de los átomos son descritas como funciones de ondas, y en las matemáticas estas funciones de ondas son un conjunto base de funciones, y las funciones bases las cuales describen los electrones de un átomo dado. En las reacciones químicas, las funciones de ondas orbitales son modificadas. Esto es, la forma de la nube de los electrones es cambiada de acuerdo al tipo de átomo, principalmente en el enlace químico. Se introdujeron en 1929 por John Leonard Jones con la descripción de la vinculación de moléculas diatónicas de la primera fila de la tabla periódica, pero había sido usada antes por Pauling para hallar el H2. Los orbitales atómicos utilizados son generalmente aquellos átomos de hidrógeno, ya que estos son conocidos analíticamente como orbitales tipo Slater. Pero existe la posibilidad de elegir otros como funciones gaussianas de un conjunto de base estándar.